Un cordial saludo a todas las personas que nos siguen en nuestro curso de Derecho Romano. Continuando en la unidad 4, vamos ya al último tema y vamos a tratar el subtema uno, derecho de comparecer en vías de solución primarias. Bueno, el tema 2 son las controversias. Bien, las controversias surgen porque, dado el derecho sucesorial y dado los principios de herencia y los conflictos de interés, este tema en particular siempre, nunca, mejor dicho, está exento de controversia. Siempre pueden haber situaciones en las que alguien quiere más parte de la herencia, en que alguien quiere rechazarla. Luego hay problemas de herederos porque hay problemas en las relaciones familiares, porque recuerden que las relaciones familiares no son perfectas. Dicho esto, vamos a empezar para poder analizar el tema. Este video es un poquito extenso porque son bastantes temas que tratar. Vamos con el derecho de defensa. El derecho de defensa como una garantía procesal se encuentra ligado con la noción de debido proceso, tanto con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, como en la jurisprudencia de la Corte. En este artículo, una selección de pronunciamientos relevantes de la Corte IDH, por medio de los cuales se han perfilado no solo el contenido del artículo 8, ut supraindicado, sino además de las nociones básicas que se contemplan como constitutivas de ese derecho de defensa. Básicamente, ¿qué es lo que nos quiere decir todo esto? Que nosotros tenemos el derecho a ser defendidos en la Corte ante cualquier tipo de acusación, ante cualquier proceso que nosotros tenemos debido a cualquier cosa, desde las obligaciones que vimos en la unidad pasada. El deudor me dice, ok, quiero meterte un juicio porque tú como, porque el acreedor le dice al deudor, te quiero meter un juicio porque no me has pagado. Va a una corte y él tiene el derecho de ser defendido, ya sea privadamente, por sus propios medios, por su propio abogado, y si no, pues tiene que acceder a un funcionario público, a un abogado público. Es importante denotar que desde el derecho romano ya existía el derecho de defensa, alguien que recopile todo y esté, digamos que, a favor y abogue jurídicamente a favor de la persona que es condenada, para que esto sea más justo y hayan partes más justas. El Código Orgánico General de Procesos. Con el actual Código Orgánico General de Procesos se han efectuado muchos cambios en relación con la antigua norma procesal en Ecuador, Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil ahora es el COGEP, Código Orgánico General de Procesos. Estos cambios son los efectos que produce la falta de comparecencia a las audiencias por las partes procesales. Se ha cambiado. ¿Qué es la falta de comparecencia? Cuando tú no vas a... Te citan a la corte, tú tienes que ir, tienes que coger tu carrito, tienes que coger tus medios de transporte e ir a la corte para defenderte y todo eso y que se te haga el proceso. Si tú no vas, entonces eso es la falta de comparecencia y eso acarrea más problemas legales para ti. Las diferencias notorias que se encuentran entre los efectos del actor y el demandado, y es por esta razón que se ha considerado importante realizar un estudio respecto a esos efectos y cómo aquejan al derecho de igualdad de las partes. Entonces, ¿qué es este código? Este código recoge todo lo respectivo a lo que es el debido proceso. ¿Cómo se tiene que llevar a cabo el debido proceso? El debido proceso es llamar un juez, se dictamina, se ven las partes, se lee qué es lo que demanda el demandante, cuáles son las apelaciones del demandado, qué decisión termina tomando el juez, etcétera. El debido proceso, todo lo normal, que se llegue a una solución. Entonces, este Código Orgánico General de Proceso es el que dictamina todas esas normas, cómo, cuándo y por qué del debido proceso, incluso de qué alternativas tomar si hay eh, falta de comparecencia, si hay agresión fiscal o todo eso, lo recopila y te da toda la directriz de lo que tienes que hacer e incluso tiene algo de jurisprudencia, tiene casos previos analizados, los cuales han modificado o han añadido nuevas normas a seguir para poder llevar a cabo un debido proceso de manera correcta. Las garantías procesales. Se procederá a referirse a algunas de estas garantías cuya interpretación permite a la vez establecer una recopilación de consideraciones que permitirán vislumbrar el perfil de derecho de defensa en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Bien, ¿qué dice este párrafo? Se procede a referir algunas de estas garantías. Las garantías procesales son eh, las, valga la redundancia, las garantías que permitirán al debido proceso llevarse correctamente. ¿A qué se refieren con estas garantías? Que se asegure que cada parte tenga un abogado,
que se asegure que el juez no sea eh, juez y parte, que el juez no sea ningún involucrado, que sea una tercera persona aparte, que haya la recopilación de datos necesaria y de información necesaria, todo eso. Todas esas son las garantías procesales, porque esas garantías o estos estamentos harán que el debido proceso se lleve de la manera correcta, de la manera adecuada. Establecer una recopilación de consideraciones que permitirán vislumbrar el perfil de derecho de defensa. ¿Qué es el perfil de derecho de defensa? El perfil de derecho de defensa no es más que, dado el determinado caso, establecer cómo tiene que defenderse el acusado. Porque un caso puede ser un caso penal, un caso civil. Un caso civil sería como este, es decir, ok, te vas a tener que pagar dinero, vas a tener que hacer tal, vas a tener que asistir a tal, pero penal ya implica cárcel. Un caso penal es el que tú has asaltado, has robado, has matado, todo eso, has cometido un delito. O sea, hay esas diferencias. Y dentro de cada diferencia, si es civil o penal, pues va a haber diferentes perfiles de defensa, porque cada caso dictaminará, cada caso es un mundo y cada caso dictaminará cómo se debe proceder, porque no se debe proceder de todas maneras de la manera igual o de una manera única. Siempre hay varias alternativas a seguir. Las garantías procesales. Artículo 8. Garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Es lo que yo les decía, no pueden ser parte de, tiene que ser ajeno al caso. Establecido con anterioridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Es decir, toda persona tiene derecho a alzar su voz debido al caso. Puede ser que me han acusado o puede ser que yo he iniciado este caso porque siento que la herencia no es lo que me corresponde. Es el caso aterrizándolo a lo que trata esta unidad. Entonces, toda persona tiene derecho a tener un abogado, a ser juzgada por una corte, por una corte legal, por una corte judicial. No puede ir a acusarme en mi casa y se montan ahí, no. Tiene que ser un estamento legal y estatal, porque el derecho judicial es para todos y todos tienen derecho a ser juzgados de manera libre, con el derecho a expresarse, a contraargumentar y todo eso. Esta es una garantía judicial. Bien, el derecho a ser juzgado. La Corte Internacional de Derechos Humanos ha determinado que el derecho a ser juzgado por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente previstos constituye un principio básico del debido proceso. Esa es otra. Arreglo de procedimientos legales legalmente previstos. No se puede inventar leyes para cada caso. Y el acusado tiene que saber, tienen que decírsele cuáles son las leyes y cómo se va a proceder. Que todas las partes tienen que saber qué pueden hacer. Porque dependiendo de eso, pueden recopilar información, pueden recopilar pruebas que sustenten o no, o sustenten las partes involucradas. Entonces, cada quien tiene que saber las reglas del juego y jugar un juego de que se sepan las reglas y estén claras. Nadie puede ir sin saber cómo se juega ese juego, ni tampoco le pueden cambiar las reglas cuando ya está jugando. Esto es lo que quiere decir el derecho a ser juzgado. El debido proceso implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplen dentro del estado de excepción, o sea, dentro de este estado de excepción de las personas. Básicamente lo que les dije, tiene que ser algo que está reconocido por toda la comunidad, por toda la sociedad. No puede juzgarme esa misma persona en su casa y armarse ahí su juzgado. No, eso no se puede. Y esto es un derecho que todos tenemos, derecho a ser juzgado de manera legítima. La presunción de inocencia. Presunción de inocencia, artículo 8.2, Corte a favor de los derechos humanos. Recoge el principio de inocencia. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. El derecho a la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo, exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública mientras que no se acredite conforme a la ley y la responsabilidad penal de aquella. La presunción de inocencia es algo muy importante. A ti, como acusado, te tienen que demostrar que eres culpable y no al revés. No, no te tienen que
No tienes tú que demostrar que eres inocente. No tienen que decirte, eres culpable, demuéstrame que eres inocente. No. Tienen que decir, tú cometiste esto y yo te voy a demostrar por qué eres culpable. Puede parecer lo mismo, pero no. Y esto de que no condenen informalmente a una persona, es decir, no se pueden decir esas cosas porque si esa persona resulta ser inocente, ya su imagen quedó dañada. No puede decir, este hombre tal era cual. No, su imagen queda dañada. Y uno vive de su honor. Tú no contratarías a un taxista que le acusaron por violación y el Estado dijo, es un violador. Y al final todo fue un error y no violó. Y ya quedó manchado. O un abogado o cualquier profesional. Entonces, importante la presunción de inocencia, que se presuma que la persona es inocente. Porque así como me pueden acusar, cualquiera puede armar un teatro y decirme, este man es culpable. Con lo de las violaciones. Una mujer puede decir, me violó para sacarle plata. Y si el Estado, en pro de hacer valer a las víctimas y todo, presume que soy culpable, va a haber un escaño social que me va a perjudicar a mí como acusado. Entonces, la presunción de inocencia siempre tiene que ser y es un derecho fundamental eh, en un estado de derecho, valga la redundancia, un estado en el que se promulgue la sana convivencia y pues en el que rija el derecho civil. Y finalmente, vamos a ver cómo, o una receta de cómo enviar una orden de comparecencia. Una orden de comparecencia es, te mandan una carta o un correo en el que te dicen, tienes que ir al juzgado. Pero ¿cómo se hace? En ocasiones, un testigo se rehúsa a testificar voluntariamente ante un tribunal. ¿Qué ocurre entonces? Puede ordenar la comparecencia del testigo, lo que le exige presentarse ante el tribunal. Tú puedes ser testigo de algún crimen o de alguna cualquier otra cosa. Aquí ya nos alejamos un poquito de las sucesiones, pero esto es enviar una orden de comparecencia. O incluso testigo de los actos que cometió una persona dentro de la repartición de bienes de una herencia. Y si ese testigo voluntariamente no quiere, tú puedes enviarle una orden de comparecencia y el juzgado te dice, oye, tienes que ir, es tu derecho y obligación civil venir y testificar. Y esto es lo que también se puede usar una orden de comparecencia durante la indagatoria, ¿no? Es decir, durante el proceso de indagar las pruebas, pueden decirle, esta persona sabe o esta persona es parte crucial del caso. Enviémosle una orden de comparecencia para que venga a dar su parte. La indagatoria ocurre antes del juicio. Permite que ambas partes hallen información y pruebas para que prepararse para su caso. Es lo que les decía. Esto es antes. Ya cuando ya lo tipo que conocemos, está el juez y toda la gente ahí, los abogados, ya tienen todas las pruebas recopiladas y ya van muchos testigos en las órdenes de comparecencia durante el periodo de indagación van ante un tribunal, digamos que ante el abogado y todo eso, y dan digamos, su versión de los hechos, y un notario lo anota, un abogado lo anota, y esos documentos forman parte de la defensa o de la acusación o lo que sea, depende del lado. Pero otras veces también van y necesitan que ellos den fe personalmente, entonces pueden ser ambos casos. Durante la indagatoria puede ordenar la comparecencia del testigo. Durante la indagatoria va y se recopila, pero muchas veces durante el juicio, pues también, pero no es que él va a decir, en los juicios, cuando el testigo va, no es que va a decir algo nuevo, que wow, todo el mundo sabe, sino que eso es algo que ya saben y que ya se ha trabajado respecto a eso, y se lo hace para dar fe de que él ha presenciado eso. Entonces, a manera de conclusión, podemos ver qué derechos y qué procedimientos se pueden realizar o se deben realizar en una corte para precautelar el debido proceso, ya que el debido proceso y las garantías procesales son un derecho inocuo inviolable de cualquier ser humano dentro de la sociedad, porque siempre se tiene que presumir su inocencia, se le tienen que dar garantías procesales y se le tienen que dar herramientas para que él pueda defenderse, ya que se tiene que promulgar soluciones que no incurran con consecuencias penales, porque esta materia no trata sobre derecho penal, trata sobre derecho romano. No estamos hablando de cometer delitos, sino provocar agravantes en obligaciones conlleven a la necesidad de llevarlo a un tribunal. Y entonces se da el debido proceso. Hay que tenerlo claro, hay que tenerlo especificado y hay que saber cómo se debe proceder ante estos casos. Sin nada más que decir,
Les invito a seguir viendo el siguiente tema que estará en el siguiente video para que puedan comprender más sobre lo que son las controversias y cómo estos están relacionados en el derecho sucesorio. Muchas gracias por estar aquí, cuídate mucho y adiós.